Hola, hola, mis queridos amantes de las series y los dramas. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con ganas de descubrir nuevas historias que los atrapen desde el primer minuto. Yo soy, y como siempre, estoy feliz de tenerlos por aquí, listos para embarcarse en una nueva aventura conmigo. Hoy, vamos a viajar juntos a un mundo lleno de pasión, intriga, romance, y por supuesto, mucho drama, pero de ese drama que nos encanta, ¿saben? Exacto. Hoy vamos a hablar de dramas turcos. Sí, sí, esos que nos hacen llorar, reír, suspirar y hasta gritarle a la pantalla. Si eres de los que ya se han enganchado con alguna serie turca, seguro que entenderás de lo que hablo. Y si aún no te has aventurado en este universo, pues agárrate fuerte porque estás a punto de descubrir un mundo de historias increíbles que te van a fascinar. En este vídeo, les he preparado una lista cuidadosamente seleccionada de 10 dramas turcos que, en mi humilde opinión, tienen que ver. He pasado horas investigando, viendo adelantos, leyendo reseñas y, por supuesto, recordando mis momentos favoritos de cada una de ellas, para traerles una selección que los dejará con ganas de más. Así que preparen sus palomitas, acomódense en su sofá, pónganse cómodos, y déjense llevar por estas tramas que les aseguro, no los van a defraudar. Les prometo que esta lista tiene algo para todos los gustos, desde comedias románticas hasta dramas históricos que nos transportan a otro tiempo. Antes de que empecemos, como siempre, les pido ese favorcito que me hace tan feliz. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les encante. Ahora sí, sin más preámbulo, empecemos. Nuestro primer drama es una joya que combina romance, comedia y un toque de drama familiar que te va a encantar. Se llama Erkencikus, o pájaro soñador, y la historia gira en torno a Sanem, una joven de espíritu libre y soñadora que vive en un barrio modesto y trabaja en la tienda de comestibles de su padre. Sanem es una chica con una imaginación desbordante, que anhela convertirse en escritora, pero la realidad de su vida la mantiene atada a las responsabilidades familiares. Hasta que las circunstancias la llevan a buscar empleo en una agencia de publicidad, un mundo completamente ajeno al suyo. Allí, conoce a Khan, un fotógrafo aventurero y el hijo del dueño de la agencia, un hombre que ha viajado por el mundo y lleva una vida muy diferente a la de Sanem. La química entre Sanem y Khan es instantánea, como un chispazo que enciende la pantalla, y aunque al principio sus personalidades chocan un poco, con sus diferentes visiones del mundo, sus estilos de vida tan distintos y sus maneras de entender el amor, no podrán evitar enamorarse perdidamente. Erkencikus es una serie fresca, divertida y muy romántica, con personajes entrañables que se ganarán su corazón desde el primer momento. Sanem con su torpeza adorable y su corazón puro, Khan con su espíritu libre y su atractivo irresistible, forman una pareja que te hará suspirar y reír a partes iguales. Las situaciones muy cómicas que se viven en la agencia, las dinámicas familiares de ambos protagonistas y los malentendidos que surgen en su relación, te harán pasar un rato increíble. Ideal para esos días en los que necesitas una dosis de alegría y optimismo. Y las locaciones, son espectaculares, con paisajes turcos que te dejarán sin aliento. Desde las calles llenas de vida de Estambul, hasta las playas paradisíacas y las hermosas casas de campo, Erkencikus es un festín visual que te transportará a otro mundo. No solo la historia es atrapante, sino que la estética de la serie es impecable, con colores vibrantes y una fotografía que captura la belleza de Turquía. Además, la banda sonora es pegadiza y acompaña a la perfección cada momento, haciéndote sentir todas las emociones que viven los personajes. Prepárense para enamorarse de Sanem y Khan, y de todo el universo de Erkencikus. Seguimos con un drama que te va a tocar el corazón, Kara Sevda, o Amor Eterno. Esta es una historia de amor prohibido, pasiones desbordantes, secretos familiares y giros inesperados que te mantendrán al filo del asiento desde el primer capítulo. Kara Sevda es una de esas series que te atrapa con su intensidad y no te suelta hasta el final. Kemal, un joven ingeniero de clase media, inteligente y ambicioso, se enamora perdidamente de Nihan, una chica rica, bella y talentosa, que pertenece a un mundo muy diferente al suyo. El choque de clases sociales es uno de los principales obstáculos que deben enfrentar, pero su amor es tan fuerte que parece capaz de superar cualquier barrera. Su amor parece ser imposible desde el principio, y los obstáculos que tendrán que enfrentar son muchísimos. Las intrigas de la familia de Nihan, las presiones sociales, las diferencias económicas, y hasta los oscuros secretos del pasado, ponen a prueba su relación constantemente.
El destino los separa de una manera cruel y dolorosa, pero años después, sus caminos vuelven a cruzarse en circunstancias muy diferentes y la llama de ese amor que creían apagado, resurge con más fuerza que nunca. Sin embargo, ahora las cosas son aún más complicadas, porque Nyan está casada con un hombre que la ama y que se ha convertido en un rival para Kemal. Kara Sedda es una serie que te hará reflexionar sobre el amor, el sacrificio, la lealtad, la venganza, las diferencias sociales y la lucha por la felicidad. Prepárense para llorar, suspirar, enojarse, sufrir y enamorarse junto a Kemal y Nyan, quienes te robarán el corazón con su amor apasionado y su lucha por estar juntos. Las actuaciones son impecables, la dirección es magnífica y la banda sonora es conmovedora. Esta es una de esas series que se quedan grabadas en tu memoria y que te harán reflexionar sobre el verdadero significado del amor. Ahora, cambiamos un poco el tono con Kuzgun, una historia de venganza, injusticia y amor que te dejará sin palabras. Kuzgun es un drama oscuro, intenso y emocionante, que te atrapará desde el primer minuto con su trama llena de giros inesperados y personajes complejos. Kuzgun, un niño que fue separado de su familia a causa de una conspiración que destruyó su vida y la de sus seres queridos, regresa años después convertido en un hombre muy diferente, con una personalidad fría, calculadora y un único objetivo, vengarse de aquellos que le hicieron daño y robaron su infancia. Ha pasado años planeando su regreso, entrenando y preparándose para ejecutar su plan. Pero en su camino se cruzará Dila, una mujer que lo conoce desde la infancia, una niña que fue su amiga y su primer amor, y que ahora está ligada a su pasado de una manera muy compleja, pues ella es la hija de uno de los hombres que causaron su dolor. Dila, sin saberlo, se convierte en una pieza fundamental en el plan de venganza de Kuzgun. Kuzgun es un drama intenso, lleno de acción, suspenso y romance, con una trama que te enganchará de principio a fin. Cada episodio es una montaña rusa de emociones, con momentos de tensión, intriga, pasión y también de ternura. La química entre los protagonistas es palpable, la tensión sexual entre ellos se puede cortar con un cuchillo y sus actuaciones son simplemente impresionantes. La serie te hará cuestionar los límites de la venganza, la justicia y el amor, y te dejará reflexionando sobre las consecuencias de las acciones del pasado. Si te gustan las historias con giros inesperados, personajes que luchan contra la adversidad y una trama que te mantendrá en vilo, esta serie es para ti. No te arrepentirás de darle una oportunidad. Nuestro siguiente drama es un clásico que no puede faltar en ninguna lista de recomendaciones, Asmemnu, o Amor Prohibido. Esta es una historia de amor, deseo, traición y ambición que te va a dejar pensando durante días y que ha marcado un antes y un después en la historia de las series turcas. Asmemnu es una adaptación de una novela clásica turca, y su trama sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en su época. Biter, una joven hermosa, sofisticada y ambiciosa, se casa con Adnan, un viudo millonario mucho mayor que ella, para escapar de la pobreza, la infelicidad y el resentimiento que siente hacia su madre. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando conoce a Belul, el sobrino de Adnan, un joven atractivo, carismático, mujeriego y seductor, que despierta en ella una pasión prohibida. La relación entre Biter y Belul es un torbellino de emociones, un juego de seducción peligroso y una infidelidad que pone en peligro la estabilidad de la familia. Asmemnu es una serie muy bien producida, con una ambientación lujosa y unas actuaciones de primera. Los vestuarios, la música, los escenarios y la fotografía son impecables, creando una atmósfera de elegancia y sofisticación. La trama es muy intensa y los personajes son muy complejos, con motivaciones oscuras y contradicciones internas, lo que hace que sea una serie muy adictiva y que genere mucha controversia. La serie explora temas como el deseo, la ambición, la culpa, la soledad, el amor obsesivo y las consecuencias de las malas decisiones. Prepárense para vivir una experiencia televisiva única, llena de emociones fuertes y giros inesperados. Si aún no han visto esta serie, no saben de lo que se están perdiendo. Ahora nos trasladamos al mundo de la medicina con Mucize Doctor, o Doctor Milagro. Esta serie, que es una adaptación de una serie coreana, sigue la historia de Ali Befa, un joven cirujano con autismo y síndrome de Savant, que lucha por hacerse un lugar en el mundo, demostrar su valía, superar sus limitaciones y cumplir su sueño de convertirse en un gran cirujano. La historia es conmovedora, inspiradora y nos muestra una perspectiva diferente sobre la discapacidad, la inclusión, la empatía y la diversidad. Mucize Doctor es mucho más que un drama médico, es una serie que te llegará al corazón y te hará reflexionar sobre la importancia de aceptar y valorar las diferencias. Ali Befa es un personaje entrañable,
que te conquistará con su inocencia, su genialidad y su lucha constante por superarse a sí mismo y por encontrar su lugar en un mundo que muchas veces no lo entiende. A lo largo de la serie, Ali deberá enfrentarse a los prejuicios de sus compañeros, a las dificultades de la profesión médica y a los desafíos de la vida cotidiana. La serie te hará cuestionar tus propias ideas sobre la discapacidad y te enseñará a ver el mundo desde una perspectiva diferente. Muzice Doctor es una serie que te hará reflexionar sobre la empatía, la superación personal, la importancia de dar oportunidades a todos y sobre el valor de la amistad y la aceptación. Si buscas una historia que te llegue al corazón, te deje una huella y te inspire a ser mejor persona, esta es una serie que no te puedes perder. Además, te enseñará mucho sobre medicina y el funcionamiento de un hospital. Cambiando de género, ahora les recomiendo Cucur, o El Pozo, un drama de acción que te sumergirá en el mundo de la mafia, el crimen organizado, la lealtad y la lucha por el poder en el peligroso y caótico barrio de Estambul llamado Cucur. La historia se centra en la familia Koval, quienes controlan el barrio de Cucur desde hace muchos años. Son una familia con una historia muy compleja, con sus propias reglas y con sus propios métodos para mantener el orden en el barrio. Cuando Yamak, el hijo menor de la familia, un joven rebelde y bohemio que ha escapado de su destino familiar, regresa a Cucur después de años de ausencia, se ve obligado a asumir un papel de liderazgo para proteger a su familia, su territorio y a las personas que viven en el barrio. Su regreso desata una guerra contra otras bandas criminales que quieren apoderarse de Cucur, obligando a Yamak a abrazar su destino y convertirse en un líder. Cucur es una serie llena de acción, suspenso, drama, traición, lealtad, amor y venganza. Cada episodio es una descarga de adrenalina, con escenas de pelea espectaculares, persecuciones emocionantes y momentos de mucha tensión. Los personajes son muy interesantes, con sus propias motivaciones, sus conflictos internos y sus lealtades cambiantes. La serie te sumergirá en la cultura de las calles de Estambul, con sus tradiciones, sus costumbres y su música. La banda sonora es increíble, con canciones que acompañan a la perfección cada momento de la serie. Si te gustan las series con mucha adrenalina, personajes complejos, tramas llenas de acción y una historia que te mantendrá pegado a la pantalla, Cucur es una excelente opción. Vamos ahora con un drama histórico, Dirilis, Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul. Esta serie épica te transportará a la época del Imperio Otomano, donde seguimos las aventuras de Ertuğrul, un guerrero valiente, justo, leal y visionario, que lucha por la supervivencia de su tribu, la tribu Kai, y la expansión de su fe, el Islam. La serie te mostrará la historia de los orígenes del Imperio Otomano, desde una perspectiva diferente, resaltando los valores de la lealtad, la justicia, el honor y la valentía. Dirilis, Ertuğrul es una serie muy ambiciosa, con una producción impresionante, que te sumergirá en la cultura, las tradiciones, la política, la religión y las costumbres de la época. Los vestuarios, los escenarios, las armas, los caballos y los efectos especiales son de primera calidad. Las escenas de batalla son espectaculares, con coreografías muy bien logradas y una tensión que te dejará sin aliento. La trama está llena de intriga política, conspiraciones, traiciones, alianzas y momentos de mucha tensión. Además, los personajes son muy carismáticos, con sus propias virtudes y defectos, y te harán sentir todas las emociones que viven en cada capítulo. Si te gustan las historias de guerreros, honor, lealtad, batallas épicas, intrigas políticas y el género histórico en general, esta serie te va a encantar. Además, prepárense para conocer a algunos de los personajes más icónicos de la historia turca, como el propio Ertuğrul y sus compañeros guerreros. Nuestro siguiente drama es Silla Beyazık, o Amor en blanco y negro, una historia de amor entre un sicario y una doctora que parece imposible desde el principio. Silla Beyazık es un drama intenso, romántico y lleno de acción, que te hará cuestionar los límites del amor y la capacidad de las personas de cambiar. Ferhat, un asesino a sueldo implacable, frío, calculador y sin corazón, se cruza en el camino de Asl, una cirujana idealista, compasiva, altruista y con un gran corazón, quien se ve obligada a casarse con él para salvar la vida de su hermano, quien ha sido secuestrado por el jefe de Ferhat. A pesar de sus diferencias, de sus mundos opuestos, de sus valores distintos y de sus personalidades contrastantes, estos dos mundos se verán irremediablemente unidos por un sentimiento más fuerte que la propia muerte. La serie te mostrará cómo el amor puede transformar a las personas, incluso a aquellas que parecen haber perdido toda esperanza. Silla Beyazık es una serie intensa, llena de drama, acción, romance, suspenso y momentos de mucha tensión.
Las actuaciones son impecables, la química entre los protagonistas es palpable y la trama te mantendrá en vilo de principio a fin. Si te gustan las historias de amor imposibles, los personajes que luchan contra su propio destino, las tramas llenas de giros inesperados y las emociones fuertes, esta serie te va a encantar. Casi llegando al final, les presento Senkalkam, o Llamas a mi puerta, una comedia romántica que te va a sacar más de una sonrisa, te hará suspirar y te dejará con el corazón calentito. Senkalkam es una serie fresca, ligera, divertida y muy romántica, ideal para relajarse y pasar un buen rato. Eda, una joven florista, independiente, inteligente, soñadora y con mucho carácter, se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan, un arquitecto rico, arrogante, exitoso, obsesionado con el trabajo y con una personalidad fría y calculadora, para poder recuperar su beca universitaria, la cual le ha sido arrebatada por una decisión del propio Serkan. Lo que empieza como un simple contrato, con reglas claras y sin sentimientos de por medio, se convertirá en una relación mucho más complicada de lo que ninguno de los dos esperaba. La convivencia diaria, las situaciones cómicas y los sentimientos que empiezan a surgir entre ellos, harán que su relación pase de la falsedad al amor. Senkalkam es una serie perfecta para aquellos que buscan una comedia romántica con personajes entrañables, situaciones divertidas y una historia que te hará creer en el amor a primera vista. La química entre los protagonistas es increíble, y la serie te hará suspirar, reír y enamorarte junto con ellos. Si buscas una serie ligera y entretenida para relajarte después de un largo día, esta es una excelente opción. Además, la serie te mostrará la belleza de Estambul y la cultura turca. Y para finalizar nuestra lista de recomendaciones, tenemos Erkay, una historia de amor y venganza que te dejará sin aliento, te hará sufrir y te emocionará hasta las lágrimas. Erkay es un drama intenso, apasionado, con una trama llena de secretos, traiciones, intrigas y giros inesperados. Reyyan, una joven criada en un ambiente tradicional, inocente, bondadosa y con un gran corazón, se enamora perdidamente de Miran, un hombre misterioso, atractivo, arrogante y atormentado por su pasado, que regresa a su pueblo para vengar la muerte de sus padres. Sin embargo, lo que Reyyan desconoce es que Miran es parte de una familia que guarda un oscuro secreto relacionado con la suya, un secreto que destruirá la felicidad de ambos. La serie te mostrará cómo el odio puede nublar el corazón, cómo la venganza puede destruir vidas y cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Erkay es una serie que te hará sentir muchas emociones, rabia, tristeza, alegría, pasión y esperanza. Las actuaciones son impresionantes, la química entre los protagonistas es palpable y los paisajes son impresionantes. Si te gustan las historias que te hacen sentir muchas emociones, las tramas llenas de giros inesperados y las relaciones apasionadas, esta serie es para ti. Prepárense para un viaje emocional que no los dejará indiferentes. Y así llegamos al final de nuestra lista de 10 dramas turcos que, estoy segura, les van a encantar. Hemos viajado por mundos llenos de romance, acción, intriga, drama y hasta un poco de comedia. Hemos conocido personajes inolvidables y hemos vivido historias apasionantes que nos han dejado sin aliento, que nos han hecho reír, llorar, suspirar, enojarnos y emocionarnos hasta las lágrimas. Espero que esta selección les haya gustado y que les haya dado muchas ideas para su próxima maratón de series. Recuerden que este es solo el principio, hay muchísimas más historias increíbles esperando a ser descubiertas, así que no se queden con las ganas y exploren este universo maravilloso de las series turcas, les prometo que encontrarán muchas joyas escondidas que les robarán el corazón. Recapitulando un poco, hoy hemos hablado de Gerkencikus, una comedia romántica que te hará sonreír y te llenará de alegría, de Kara Sevda, una historia de amor prohibido que te tocará el corazón y te hará reflexionar sobre el significado del amor verdadero, de Kuzgun, un drama de venganza y amor que te mantendrá al borde de tu asiento con su trama llena de intrigas y giros inesperados, de Aşk Memnu, un clásico de traición y deseo que te dejará pensando durante días sobre las consecuencias de nuestras decisiones, de Mucize Doctor, una serie inspiradora sobre la inclusión, la superación personal y la empatía, de Kukur, un drama de acción que te sumergirá en el peligroso y caótico mundo de la mafia en Estambul, de Dirilis, Ertuğrul, un épico drama histórico que te transportará a la época del Imperio Otomano, de Silla Beyazıt, una historia de amor imposible entre un sicario y una doctora que te hará creer en el poder del amor para transformar a las personas. De Senkalkam, una comedia romántica para relajarse, desconectar y disfrutar de una historia de amor ligera y divertida, y de Erkay, un drama de venganza y pasión que te dejará sin palabras con su trama llena de secretos, traiciones y emociones fuertes.
Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este viaje por el mundo de los dramas turcos. Espero que hayan disfrutado el vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Recuerden que este es solo el principio, hay muchísimas más historias increíbles esperando a ser descubiertas, así que no se queden con las ganas y exploren este universo maravilloso de las series turcas. La televisión turca tiene mucho que ofrecer y sé que encontrarán muchas series que se convertirán en sus favoritas. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuál de estos dramas ya han visto? ¿Cuál les llamó más la atención? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber qué les parece. También si conocen otros dramas turcos que creen que debería incluir en una próxima lista, no duden en compartirlos conmigo. Me gusta mucho que me recomienden contenido nuevo para poder descubrirlos junto con ustedes, así podemos construir una comunidad de amantes de las series turcas. Cada recomendación que me hacen es como un regalo para mí. Y antes de despedirme, por favor, no se olviden de regalarnos su like si les gustó el vídeo, compartan este vídeo con todos sus amigos que aman las series turcas o que están buscando recomendaciones para sus próximas maratones, y si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Eso me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido que les guste y que disfruten tanto como yo disfruto haciéndolo. Muchas gracias por todo el apoyo, por su tiempo y por su cariño, y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós.